Arrodillarse. El alarido de Victoria Sterling rompió el elegante silencio de Lejardan como un trueno. 200 pares de ojos desde el otro extremo del comedor se dirigieron hacia la mesa VIP donde la esposa del millonario permanecía rígida como una reina, dando órdenes. Su pulsera de diamantes reflejó la luz mientras señalaba a la camarera negra que estaba de pie frente a ella. Le dije, arrodíllate y discúlpate por arruinar mi vestido Chanel de $20,000. Emani Rose permaneció inmóvil, con los dedos aferrados a una servilleta de tela blanca que temblaba ligeramente entre sus manos. Las gotas de vino tinto aún brillaban en el suelo de mármol, prueba de la actuación que Victoria acababa de orquestar. Todo el restaurante contuvo la respiración, esperando a ver si la joven cedía. «No». La voz de Emani resonó como hielo en el sofocante silencio. Victoria Sterling no tenía ni idea de que acababa de despertar al monstruo equivocado. El aire vibraba con presión, como una nota sostenida a punto de romperse. El rostro de Victoria Sterling se puso rojo carmesí, y su maquillaje perfectamente aplicado no lograba ocultar la rabia que crecía en su interior. Se acercó a Emani, y sus tacones de Louis Vuitton resonaron contra el mármol como una cuenta atrás para la guerra. «Disculpe». La voz de Victoria se convirtió en un susurro peligroso que, de alguna manera, llegó a todos los rincones del comedor. ¿Me acabas de decir que no? El derrame simulado había cumplido su propósito. Ahora llegaba el verdadero espectáculo. Los demás comensales mantuvieron la farsa de estar cenando, pero la expectación recorría la sala como la electricidad antes de que caiga un rayo. Esto fue teatro con cena en su versión más cruel. Dije, no, señora Sterling. La voz de Emani se mantuvo firme, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Había presenciado la coreografía deliberada momentos antes, el accidente fingido, el jadeo teatral, la indignación perfectamente sincronizada. Nada de ello había sido real, excepto la malicia que lo impulsaba. No me arrodillaré ni pediré disculpas por algo que no hice. Victoria se quedó boquiabierta, sorprendida, como si nadie se hubiera atrevido jamás a contradecirla. En su mundo de jets privados y clubes de campo, la rebeldía era tan ajena como la pobreza. La esposa del millonario parpadeó rápidamente, reajustando su estrategia de ataque. «¿Cómo te atreves?». El grito de Victoria hizo temblar las lámparas de cristal. «¿Sabes quién soy? Mi marido es dueño de la mitad de esta ciudad». Dio media vuelta buscando refuerzos y los encontró en David Thompson, el gerente del restaurante, que se acercó corriendo como un perro faldero bien adiestrado. Thompson era un hombre delgado y nervioso que había pasado años perfeccionando el arte de adular a los clientes ricos mientras pisoteaba a los que estaban por debajo de él. Sus ojos se movían rápidamente entre Victoria y Emani, calculando qué bando beneficiaría más su carrera. La respuesta era obvia. «Señora Sterling, lamento muchísimo este incidente», tartamudeó, haciendo sonar sus manos como si fueran cuentas de oración. Thompson se volvió hacia Emani con un disgusto apenas disimulado. «Rosa, ¿qué has hecho ahora?». La pregunta estaba cargada de suposiciones, que era culpable, que no era su primer delito, que alguien como ella era naturalmente propensa a los problemas. Emani había trabajado en Lejardan durante 8 meses sin una sola queja, ganando más en propinas que camareros con el doble de experiencia gracias a su gran profesionalismo. Pero nada de eso importaba cuando se enfrentaban a la palabra de Victoria Sterling contra la suya. «Le sugiero que se disculpe de inmediato», continuó Thompson, con una voz cargada de falsa autoridad. «La señora Sterling es una de nuestras clientas más valiosas. Su lealtad tenía un precio, y Victoria ya lo había pagado. No me disculparé por algo que no hice». Emani repitió su voz, haciéndose más fuerte con cada palabra. Las facturas del hospital de su madre eran abrumadoras, pero la dignidad no tenía precio. La deuda médica se acercaba a los $30,000, mientras las máquinas pitaban el ritmo de un tiempo prestado, pero incluso la desesperación tenía sus límites. Este trabajo era su tabla de salvación.
Sin embargo, algunos precios eran demasiado altos. Si me despiden por decir la verdad, que así sea. Las palabras le supieron a libertad y terror a partes iguales. Caminaba sobre la cuerda floja al borde de la ruina financiera, pero lo haría con la frente en alto. La furia de Victoria se transformó en un cruel deleite. Esto era mejor de lo que había esperado. No solo sumisión, sino destrucción total. Despídanla. Soltó una risa estruendosa. Oh, no. Despedirla es demasiado bueno para alguien como ella. Quiero que entienda cuál es su lugar en este mundo. Empezó a rodear a Imani. Su voz resonó en cada rincón del restaurante con una proyección ensayada. Tienen que aprender a respetar. Tienen que entender que hay consecuencias por faltar al respeto. El mensaje en clave no pasó desapercibido para nadie. Los teléfonos salieron de bolsos y bolsillos, capturando cada momento para la posteridad en las redes sociales. El peso de sentirse observada oprimía los hombros de Imani como una fuerza física. Se veía a sí misma mañana. Sensación viral. La camarera insolente que olvidó su lugar. Los comentarios serían crueles, el juicio rápido e implacable. Pero algo en su interior se negaba a quebrarse. Quizás era la voz de su madre, débil pero orgullosa, recordándole que la dignidad no se compra ni se vende. Quizás era el fantasma de su abuelo, que había enfrentado cosas peores que Victoria Sterling y había vivido para contarlo. Mi lugar, dijo Imani en voz baja, su voz atravesando la tensa atmósfera del restaurante. No estoy de rodillas. El rostro de Victoria se contorsionó de furia. Tu lugar está donde yo diga. Conozco al alcalde, al jefe de policía, a los directivos de todas las grandes empresas de esta ciudad. Una llamada mía y nunca más volverás a trabajar en esta ciudad. Para enfatizar, chasqueó los dedos manicurados. El sonido fue tan agudo como el latigazo de un látigo. La amenaza flotaba en el aire como un gas venenoso, filtrándose en cada rincón de la habitación. Los demás camareros interrumpieron lo que estaban haciendo, con el rostro pálido por el miedo que sentían. Todos habían oído historias de personas poderosas que aplastaban a quienes se atrevían a oponerse a ellas. Era la regla tácita de supervivencia del sector servicios. Mantén la cabeza baja, sonríe y nunca, jamás, te resistas. Thompson aprovechó el momento, intuyendo hacia donde soplaba el viento con los instintos de un superviviente nato. Rose, estás suspendida inmediatamente. Vacía tu casillero y abandona las instalaciones. Su voz denotaba la satisfacción de un hombre que había elegido el bando ganador y lo sabía. El personal de seguridad le acompañará a la salida. 2 fornidos guardias aparecieron como si hubieran sido invocados por arte de magia. Su presencia tenía como objetivo añadir una última capa de humillación a la derrota de Imani. Los demás empleados desviaron la mirada, avergonzados de su propia cobardía, pero sin querer arriesgar sus puestos de trabajo. La solidaridad era un lujo que no podían permitirse en un mundo donde el alquiler vencía cada mes sin importar los principios. Victoria sonrió triunfante, saboreando ya su victoria y planeando cómo contaría esta historia en su próximo almuerzo benéfico. La camarera derrotada se convertiría en una anécdota divertida, una historia con moraleja sobre la importancia de conocer el lugar que uno ocupa en el orden natural. Mientras los guardias de seguridad se acercaban, Imani apretó con más fuerza la servilleta blanca en su puño. Oculto entre sus pliegues se encontraba el recordatorio bordado de quién era ella en realidad. La doctora Imani Rose, MBA, tejió con delicado hilo un arma secreta que esperaba el momento adecuado para ser revelada. Miró fijamente a los fríos ojos azules de Victoria Sterling y vio algo que la esposa del millonario había pasado completamente por alto. No es derrota, sino cálculo, no es sumisión, sino estrategia. Esto no ha terminado, dijo Imani en voz baja, con una promesa que hizo que la sonrisa de Victoria flaqueara por un instante. Los guardias la flanquearon mientras caminaba hacia la salida, con la cabeza en alto a pesar de los murmullos que la seguían. Tras ella,
Dejó una sala llena de gente que creía haber presenciado una destrucción. No tenían ni idea de que, en realidad, habían visto el primer movimiento de un juego en el que Victoria Sterling ni siquiera sabía que había entrado. La lluvia vespertina repiqueteaba contra las ventanas del modesto apartamento de Imani mientras estaba sentada frente a su madre en la pequeña mesa de la cocina. Dorothy Rose parecía frágil con su bata rosa desteñida. La quimioterapia le había robado 14 kilos de su otrora robusta figura, pero sus ojos aún conservaban el fuego que había criado a una hija para que nunca se acobardara ante los abusones. «Cuéntame qué pasó, cariño», dijo Dorothy, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la suya con dedos que parecían huesos de pájaro envueltos en papel de seda. Imani relató los sucesos de la noche, observando cómo la expresión de su madre pasaba de la preocupación al orgullo y a una furia contenida. «Esa mujer se cree que pueden destruirte por el color de tu piel y el uniforme que llevas», dijo Dorothy finalmente. «Ella no sabe con quién se está metiendo, ¿verdad?». La sonrisa que cruzó su rostro curtido ocultaba secretos que solo una madre que lo había sacrificado todo por la educación de su hija podía poseer. «No, mamá, no lo sabe». Imani sacó su portátil, el mismo que la había acompañado durante sus 2 años en la Escuela de Negocios de Harvard, antes de que la realidad económica la obligara a trabajar en el sector servicios. Sus dedos se movían sobre el teclado con la memoria muscular de alguien que una vez dominó hojas de cálculo y modelos financieros en lugar de servir platos y tomar pedidos. Victoria Sterling cree saberlo todo sobre todos, pero está a punto de descubrir que las suposiciones pueden ser peligrosas. La pantalla brilló mientras los motores de búsqueda revelaban sus secretos: páginas de sociedad, fotos de eventos benéficos, registros comerciales y registros de propiedad. Cada rastro digital que la familia Sterling había dejado a su paso, fruto de su riqueza y privilegios, estaba a punto de ser examinado con lupa. La información era poder, e Imani Rose había pasado años aprendiendo a usar los datos como arma. La primera hora de investigación dibujó un retrato típico de la vieja escuela. Dinero a raudales. Membresías en clubes de campo, donaciones políticas y suficientes galas benéficas como para financiar el sistema de salud de un país pequeño. Pero a medida que Imani profundizaba en la investigación, comenzaron a aparecer grietas en la impoluta fachada del imperio Sterling. La constructora de Richard Sterling había sido señalada por los reguladores municipales 3 veces en el último año por infracciones relacionadas con los permisos. En los foros empresariales se rumoreaba sobre retrasos en los pagos a subcontratistas, y 2 demandas civiles se habían resuelto extrajudicialmente. «Interesante», murmuró Imani, copiando enlaces y creando un archivo digital que habría impresionado a sus antiguos profesores. El patrón era sutil pero inconfundible. Una empresa que pierde dinero a raudales mientras mantiene la apariencia de prosperidad. Clásicos síntomas de apuro económico disfrazados de ropa de marca. Su teléfono vibró con un mensaje de Jessica Martínez, su antigua compañera de estudios de Harvard, que ahora trabajaba como auditora senior en Peterson Black and Associates. «Oye, vi el video de esta noche. ¿Estás bien?». El mensaje de Jessica iba seguido de 3 emojis de fuego y un enlace a las redes sociales donde desconocidos ya estaban analizando la confrontación. Imani sintió un nudo en el estómago al leer los comentarios. Algunos de apoyo, otros crueles, todos sin comprender lo que realmente había sucedido. Rápidamente respondió: «Estoy bien. Una pregunta para ti. ¿Qué sabes de Sterling Enterprises?». La respuesta llegó en cuestión de minutos, acompañada de una llamada telefónica que lo cambiaría todo. «Imani, cariño, tienes que tener mucho cuidado». La voz de Jessica era baja y urgente. «Sterling Enterprises está siendo investigada por la SEC. No puedo decir más por teléfono, pero hay irregularidades en sus informes trimestrales que harían llorar a sus profesores de finanzas». A la mañana siguiente, Imani se despertó y descubrió que su suspensión había sido elevada a despido, notificada mediante un mensaje de texto que era a la vez cobarde y previsible.
David Thompson ni siquiera se molestó en despedirla en persona, optando en cambio por escudarse tras las políticas de la empresa y la responsabilidad legal. Pero mientras borraba el mensaje, otra notificación captó su atención. Alerta informativa sobre la caída del 12% en las acciones de Sterling Enterprises en las operaciones posteriores al cierre. La coincidencia era demasiado oportuna para ser casual. Alguien estaba vendiendo acciones a raudales y los inversores inteligentes estaban huyendo despavoridos antes de que el escándalo que se estaba gestando se hiciera público. Imani hizo una captura de pantalla del artículo y lo añadió a su creciente archivo de piezas de un rompecabezas que comenzaban a formar una figura reconocible. Esa tarde, Victoria Sterling irrumpió en el Jarden como una general conquistadora que regresa para reclamar su trofeo. Pidió específicamente la antigua sección de Imani, haciendo un alarde de examinar la carta de vinos mientras entretenía a sus compañeros de almuerzo con relatos exagerados del drama de la noche anterior. Hay gente que simplemente no entiende cuál es su lugar en la sociedad, proclamó Victoria en voz lo suficientemente alta para que la oyera todo el comedor. Pero le di a esa camarera una lección que no olvidará fácilmente. Los demás camareros cumplían con sus tareas con la meticulosa precisión de quienes sabían que estaban siendo observados y juzgados. La gerencia había dejado claro que cualquier muestra de simpatía hacia su antigua compañera resultaría en el despido inmediato. El miedo era un poderoso motivador y Victoria Sterling lo manejaba como una maestra. Pero la gira triunfal de Victoria estaba a punto de toparse con un obstáculo inesperado. Mientras pontificaba sobre el debido respeto y la jerarquía social, no se percató de la mujer con traje de negocio sentada a 2 mesas de distancia, tomando notas meticulosamente y grabando cada palabra en su teléfono. Imani había regresado al Jarden no como camarera, sino como clienta, habiendo usado su tarjeta de crédito de emergencia para comprar una comida que no podía pagar, y con ropa que la transformaba de empleada de servicio a profesional. La transformación era notable. La misma mujer que ayer había sido despreciada como insignificante ahora inspiraba respeto en la anfitriona y deferencia en el personal de pesaje. La apariencia lo era todo en este mundo, e Imani estaba aprendiendo a jugar según sus reglas. Mientras la voz de Victoria se elevaba con afirmaciones cada vez más grandilocuentes sobre su influencia y poder, reveló información que aceleró el pulso de Imani. Referencias a cuentas en paraísos fiscales, menciones de traslados temporales de activos y guiños cómplices sobre interpretaciones flexibles de la ley tributaria, todo pronunciado con la seguridad de quien se creía intocable. Victoria Sterling estaba confesando delitos financieros en una sala llena de testigos, grabados por un dispositivo que preservaría cada palabra incriminatoria para la posteridad. La ironía era hermosa en su simplicidad. La misma arrogancia que la había llevado a humillar a una camarera ahora proporcionaba la evidencia necesaria para destruirla. Imani sonrió mientras guardaba la grabación, añadiendo otra pieza al rompecabezas que se estaba formando con asombrosa claridad. El juego había comenzado y Victoria Sterling no tenía ni idea de que ya estaba perdiendo. 3 días después, Imani estaba parada frente al Jarden con su antiguo uniforme de camarera, un riesgo calculado que podría proporcionarle la información que necesitaba o resultar en una denuncia por allanamiento. Le había pedido un favor a María Santos, una de las pocas camareras lo suficientemente valientes como para mantener el contacto después de su despido, quien accedió a dejarla trabajar allí. Servicio de catering privado para la cena íntima de Victoria. El evento era solo por invitación. 12 de los personajes más influyentes de la ciudad se reunieron en el comedor privado del Jarden para discutir lo que la invitación, crípticamente, denominaba oportunidades de inversión mutuamente beneficiosas. Imani se ajustó la placa con su nombre y revisó su grabadora oculta por última vez. Esa noche, reuniría las pruebas necesarias para desmantelar un imperio construido sobre la corrupción y la crueldad, una confesión grabada a la vez. El comedor privado bullía con la clase de conversación que surge cuando uno se cree a salvo de las consecuencias. Victoria, resplandeciente con un vestido azul noche de Valentino que costaba más que el salario anual de la mayoría, presidía la mesa,
deleitando a sus invitados con relatos de recientes triunfos empresariales. La belleza de la banca internacional, decía mientras Amani rellenaba los vasos de agua con una discreción casi fingida, reside en la maravillosa fluidez del dinero. Los números pueden moverse entre cuentas como bailarines de ballet, apareciendo aquí y desapareciendo allá, siempre en movimiento. Los hombres alrededor de la mesa rieron con complicidad mientras sus esposas asentían con la típica aquiescencia. Sonrisas cómplices, fruto de años de mirar hacia otro lado. No eran personas que hicieran preguntas incómodas sobre el origen de su comodidad. Mientras Imani se movía por la sala como un fantasma en blanco y negro, captó fragmentos de conversación que, de haber sido grabados correctamente, podrían haber acabado con carreras profesionales. Richard Sterling, el marido de Victoria, hablaba de los entresijos de la creación de empresas fantasma con el entusiasmo de un artesano que describe su obra. La clave está en la estructura, explicó, gesticulando con un vaso de cristal lleno de whisky escocés de 30 años. Camp es dueña de la empresa B, que a su vez tiene acuerdos con la empresa C. Y cuando alguien intenta rastrear la propiedad, el rastro documental lleva a un apartado de correos en las Islas Caimán. La admisión casual de lo que equivalía a una conspiración para evadir impuestos flotaba en el aire como un perfume caro, abrumadora, obvia, y de alguna manera, completamente ignorada por todos los presentes, excepto por la mujer que servía el vino. La voz de Victoria se abrió paso entre el murmullo de la confesión criminal como la de un director de orquesta llamando a su orquesta a atención. Hablando de acuerdos flexibles, Richard y yo hemos decidido que es hora de diversificar nuestra cartera. Geográficamente, algunos de nuestros activos más líquidos se tomarán unas largas vacaciones en Suiza, al menos hasta que se resuelva esta desafortunada investigación de la SEC. Dijo con una confianza tan despreocupada que solo se podía obtener después de toda una vida creyendo que las reglas se aplicaban a los demás. Los invitados asintieron con complicidad, varios sacando sus teléfonos presumiblemente para hacer arreglos similares para sus propios bienes. Las manos de Imani permanecieron firmes mientras servía el siguiente plato, pero su mente daba vueltas procesando las implicaciones de lo que estaba oyendo. Victoria Sterling acababa de confesar obstrucción a la justicia y blanqueo de dinero ante una docena de testigos. La conversación dio un giro aún más perjudicial cuando el tema cambió a los recientes desafíos empresariales. La voz de Richard Sterling denotaba frustración al describir los problemas regulatorios de su empresa. Estos inspectores se creen muy listos, pero no entienden que la construcción es un negocio de relaciones. A veces es necesario fomentar ciertas relaciones para que prosperen. Su significado quedó claro para todos los presentes en la sala, y los asentimientos de comprensión confirmaron que el soborno era tan común en su círculo como las galas benéficas y las fiestas en yate. Victoria rió, alzando su copa de vino en un brindis irónico por la resolución creativa de problemas y las interpretaciones flexibles de las directrices burocráticas. Los vasos tintinearon en una sinfonía de complicidad que haría que los investigadores federales trabajaran horas extras en menos de una semana. Pero el triunfo de Victoria estaba a punto de sufrir una complicación inesperada. Cuando Amani se inclinó para rellenar su copa de vino, la esposa del millonario alzó la vista y el reconocimiento cruzó su rostro como un relámpago. Un momento, dijo Victoria lentamente, su voz atravesando la charla de la cena como una cuchilla. Te conozco. Eres la camarera de la otra noche, la que fue tan grosera conmigo. La sala quedó en silencio mientras todas las miradas se centraban en Imani, quien se vio atrapada bajo el foco de una docena de pares de ojos curiosos. Su tapadera había sido descubierta, pero el dispositivo de grabación en su bolsillo ya había capturado suficiente evidencia como para destruir a todos en esa mesa. La pregunta ahora era si podría escapar antes de que la furia de Victoria se convirtiera en algo más peligroso que una humillación pública. Seguridad. El grito de Victoria rompió la elegante atmósfera como un martillo en el cristal. Esta mujer está invadiendo la propiedad. Fue despedida de este restaurante y ahora obviamente está aquí para causar problemas. Los invitados comenzaron a murmurar entre sí,
algunos buscando sus teléfonos mientras otros exigían explicaciones a sus anfitriones. El rostro de Richard Sterling palideció al darse cuenta de las implicaciones de lo que acababa de suceder. Una ex empleada con evidentes resentimientos contra su esposa había estado escuchando sus conversaciones privadas de negocios. La paranoia que surge naturalmente en las personas con secretos comenzó a extenderse por la sala como la pólvora. ¿Cuánto habría? ¿Había oído algo? ¿Qué sabía? Y, más importante aún, ¿qué pensaba hacer con la información que había recopilado? Imani retrocedió hacia la entrada de servicio mientras dos guardias de seguridad surgían de las sombras, con rostros sombríos y decididos. Solo estaba ayudando a María con el catering, dijo con calma, y su voz resonó con claridad en la sala. Aunque debo decir que ha sido una velada bastante instructiva. He aprendido mucho sobre contabilidad creativa y prácticas comerciales internacionales. La sutil amenaza en sus palabras no pasó desapercibida para Victoria, cuya compostura se resquebrajó visiblemente mientras la furia le apretaba la mandíbula y el miedo le desbordaba los ojos. La esposa del millonario había pasado años ejerciendo poder mediante la intimidación y la influencia, pero nunca se había enfrentado a una oponente que poseyera información capaz de destruirla. Por primera vez en su privilegiada vida, Victoria Sterling sentía verdadero miedo. «Sáquenla de aquí inmediatamente», ordenó Victoria. Pero su voz denotaba pánico, lo que socavaba su autoridad. «Y quiero que la arresten por allanamiento de morada, espionaje industrial y cualquier otro cargo que podamos imputarle». Los guardias se dirigieron hacia Manny. Ya estaba en la puerta de servicio, con la mano en el pomo, a solo segundos de la libertad. Se giró para echar un último vistazo a la sala llena de criminales con ropa de marca, memorizando rostros y voces que pronto se explicarían ante los investigadores federales. «Gracias por una velada encantadora», dijo a Manny con exquisita cortesía, pero sus palabras cargaban con el peso de una promesa y una amenaza a la vez. «Espero verlos a todos muy pronto». Al cerrarse la puerta de servicio tras ella, Imani oyó a Victoria gritar al equipo de seguridad, exigiendo que la encontraran y recuperaran cualquier equipo de grabación que pudiera haber utilizado. Pero era demasiado tarde. Las pruebas ya estaban fuera de su alcance, almacenadas en múltiples lugares seguros con copias preparadas para las autoridades competentes. Victoria Sterling había subestimado a su oponente una vez más, y esta vez el error le costaría todo. La información estaba recopilada, las confesiones grabadas, y la justicia ya no era una esperanza lejana. Era inevitable. El bufete de abogados de Marcus Washington ocupaba el piso 15 de un rascacielos del centro, con ventanas que ofrecían una vista imponente de la ciudad que había intentado destruirlo a él y a su oponente. Y la mujer sentada frente a su escritorio de caoba. Marcus era un hombre que comprendía el peso de luchar contra sistemas diseñados para aplastar a personas como ellos. Su título de Derecho de Harvard colgaba junto a fotos de líderes de los derechos civiles, y su historial de captura de delincuentes de cuello blanco le había granjeado tanto respeto como enemigos. «Señorita Rose», dijo, examinando la memoria USB que ella había colocado frente a él como si fuera una pieza de ajedrez. «Lo que me ha traído hoy podría cambiarlo todo. Pero antes de continuar, necesito que comprenda los riesgos que implica su propuesta». Su voz denotaba la gravedad de alguien que había visto demasiadas batallas de David contra Goliat terminar en tragedia. Imani se inclinó hacia adelante en su silla, irradiando la determinación de quien ya no tiene nada que perder. «Señor Washington, ya he perdido mi trabajo, mi reputación y casi mi dignidad. Victoria Sterling dejó claro que pretende arruinarme la vida simplemente porque me negué a arrodillarme ante ella. La cuestión no es si estoy dispuesta a correr riesgos, sino si voy a permitir que se salga con la suya con crímenes que llevarían a la gente común a prisión durante décadas». Señaló la memoria USB que contenía horas de confesiones grabadas en el comedor privado de los Hardan. «Esta gente se cree intocable porque nunca ha enfrentado las consecuencias de sus actos. Es hora de que alguien les demuestre que la ley se aplica a todos,
independientemente de la cantidad de dinero que tengan en cuentas en paraísos fiscales. Marcus tomó la memoria USB y la examinó entre sus manos, sopesando su impacto potencial frente a la certeza de que, la represalia que provocaría. Llevo 12 años investigando delitos financieros, y durante ese tiempo, he aprendido que gente como los Sterins no juega limpio. Utilizarán todos los recursos a su alcance para destruir a cualquiera que amenace su imperio. Caminó hacia su ventana, contemplando la ciudad donde se suponía que la justicia era ciega, pero que a menudo parecía necesitar gafas graduadas para mirar a los ricos. Hace 3 años, Victoria Sterling puso fin a la carrera de un joven fiscal negro que se estaba entrometiendo demasiado en los negocios de su marido. Lo hizo investigar por violaciones éticas, filtró historias falsas a la prensa y se aseguró de que nunca volviera a trabajar en el ámbito legal. Entonces, ¿por qué estás dispuesto a ayudarme? Imani preguntó, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Marcus se volvió para mirarla, y ella vio algo en sus ojos que parecía una mezcla de viejo dolor y nueva rabia. Porque Victoria Sterling cometió un error cuando decidió humillarme en la subasta benéfica del alcalde el mes pasado, dijo, con una voz que adquirió un tono cortante capaz de cortar vidrio. Se puso de pie frente a 500 personas y sugirió que los abogados como yo no estábamos cualificados para llevar casos reales que involucraran grandes sumas de dinero. El recuerdo seguía vivo, transformando al distinguido abogado en alguien que comprendía exactamente contra qué luchaba Imani. Mientras Marcus reproducía las grabaciones desde la memoria USB, su expresión pasó del interés profesional a una emoción apenas contenida. La voz de Richard Sterling llenó la oficina, describiendo con naturalidad técnicas de blanqueo de dinero con la pericia de un maestro del crimen. La risa de Victoria resonó a través de los altavoces mientras brindaba por su interpretación creativa de la ley tributaria, mientras sus invitados asentían como conspiradores en una reunión de planificación. «Esto es increíble», Marcus susurró, pausando la grabación para tomar notas. «Tenemos cargos de conspiración para cometer evasión fiscal, obstrucción a la justicia, blanqueo de dinero y lo que parece ser un soborno sistemático a funcionarios municipales. Cualquiera de estos cargos por sí solo podría destruirlos por completo, pero en conjunto, este es el caso soñado de cualquier fiscal federal. Las pruebas estaban seguras, bajo llave y listas para su presentación ante el tribunal. Marcus comenzó a esbozar su estrategia con la precisión de un general que planea una campaña militar. Tendremos que coordinarnos con las autoridades federales, pero debemos tener cuidado con los plazos. Los Sterins claramente planean trasladar activos al extranjero, por lo que debemos actuar con la suficiente rapidez para impedir que escapen con su riqueza. Consultó bases de datos financieras en su ordenador, cotejando información sobre empresas fantasma y registros bancarios con la información de las grabaciones de Imani. He estado creando una red de otras víctimas a lo largo de los años. Personas cuyas carreras o negocios fueron destruidos por la influencia de Sterling. Con sus pruebas, finalmente podremos brindarles la justicia que les ha sido negada. El alcance de la corrupción de Sterling se estaba haciendo evidente. Una red de vidas arruinadas y oportunidades robadas que se remontaba a décadas atrás. Pero su sesión de planificación se vio interrumpida por la secretaria de Marcus, quien llamó con urgencia a la puerta antes de entrar con expresión preocupada. «Señor Washington, hay 2 hombres en el vestíbulo que dicen ser investigadores privados. Están haciendo preguntas sobre la señorita Rose y si ha estado en contacto con usted». El mensaje era claro. La represalia de Victoria Sterling ya había comenzado más rápido de lo que cualquiera de ellas había previsto. Marcus y Imani intercambiaron miradas que decían mucho del peligro al que se enfrentaban. «Son muy educados, pero también muy persistentes». Mencionaron algo sobre espionaje industrial y robo corporativo. La batalla legal estaba a punto de volverse personal de una manera que pondría a prueba tanto su resolución como su seguridad. Marcus actuó con rapidez para proteger las grabaciones, haciendo múltiples copias de la memoria USB mientras explicaba a Imani los siguientes pasos a seguir.
Debemos presentar la denuncia ante las autoridades federales de inmediato antes de que los Sterins puedan alegar que las grabaciones se obtuvieron ilegalmente. También me pondré en contacto con mis contactos en la División de Delitos Financieros del FBI. Llevan años buscando la manera de infiltrarse en la organización Sterling. Le entregó un teléfono seguro y una tarjeta de visita de un servicio de casa segura. A partir de este momento, debes asumir que estás siendo vigilado. No te vayas a casa esta noche. No contactes con nadie de tu vida anterior. Y no confíes en nadie excepto en mí y en los agentes federales que te voy a presentar. Mientras Amani se preparaba para salir por la entrada de servicio del edificio, Marcus le dio una última información que lo cambió todo. Hay algo más que deberías saber sobre el patrón de Victoria Sterling de eliminar a profesionales negros en esta ciudad. No es algo aleatorio, ni se trata solo de proteger el negocio de su marido. Ella forma parte de un esfuerzo coordinado para mantener lo que ella llama un equilibrio demográfico adecuado en puestos de influencia. Le mostró una carpeta con documentación de 23 casos de la última década en los que profesionales negros exitosos habían sido sistemáticamente atacados. No solo estás luchando por tu propia justicia, Emani. Estás luchando por cada persona cuya vida ella ha arruinado deliberadamente por el color de su piel. Pero cuando Amani salió sigilosamente en la noche, su teléfono vibró con un mensaje de texto que la heló la sangre. Se trataba del hospital donde su madre estaba recibiendo tratamiento, marcado como urgente y que solicitaba contacto inmediato. Dorothy Rose había empeorado durante la noche. Su sistema inmunológico debilitado no pudo combatir una infección secundaria. Los médicos recomendaban una cirugía de emergencia que costaría $50,000. Dinero que Emani no tenía y que no podía obtener por medios legítimos. La alianza se había formado y la maquinaria legal estaba en marcha, pero la prueba más cruel de su resolución acababa de comenzar. El pasillo del hospital olía a desinfectante y desesperación, una combinación familiar que había atormentado las noches de Imani durante meses. Se quedó de pie fuera de la habitación de su madre, aferrada al presupuesto del médico para la cirugía de emergencia. $50,000 que bien podrían haber sido 50 millones. Dorothy Rose yacía conectada a máquinas que emitían pitidos al ritmo de una vida que pendía de un hilo. Sus manos, antaño fuertes, ahora eran frágiles como hojas de otoño contra las sábanas blancas y desnudas. La infección es agresiva, explicó el doctor Martínez con el tono cauteloso reservado para dar malas noticias. Sin una intervención inmediata, su sistema inmunológico no podrá combatirlo. La cirugía es su única oportunidad, pero debo ser honesto sobre la realidad financiera. Las palabras flotaban en el aire estéril como una sentencia de muerte envuelta en terminología médica. 3 días después, Amani se encontró de nuevo en Hardan vistiendo un uniforme que parecía un disfraz de la vida de otra persona. David. Thompson la llamó personalmente, y su voz resumaba falsa compasión mientras le ofrecía su antiguo puesto de trabajo con una jornada reducida y un sueldo menor. La señora Sterling solicitó específicamente que se le diera una segunda oportunidad. Había dicho la mentira de forma tan transparente que resultaba casi insultante. Ella cree en la redención y el perdón. La verdad era más simple y más siniestra. Victoria quería tener a su enemiga cerca, donde pudiera vigilarla y controlarla. Imani aceptó la humillación porque la vida de su madre dependía de esos ingresos, por escasos que fueran. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse frente al pitido constante de las máquinas de soporte vital. La celebración del cumpleaños de Victoria transformó el comedor principal de Lejardan en un escaparate de excesos que habría hecho sonrojar de vergüenza a los emperadores romanos. 50 de los ciudadanos más influyentes de la ciudad se reunieron para rendir culto en el altar de la riqueza y el poder. Sus vestidos de diseñador y trajes a medida, creando un tapiz humano de privilegios. Lámparas de araña de cristal proyectan prismas de arcoíris sobre mesas repletas de exquisiteces con caviar y trufa y vinos cuyo precio por botella supera el gasto mensual de la mayoría de las familias en la compra de alimentos.
Victoria presidía el centro de todo, resplandeciente con un vestido Versace hecho a medida que realzaba su figura operada como oro líquido. Esta noche no se trata solo de celebrar un año más de vida, anunció a sus cortesanos reunidos, sino un año más de saber exactamente a dónde pertenecemos todos en el orden natural de las cosas. Mientras Amani se movía entre la multitud con una invisibilidad casi ensayada, sirviendo champán a personas que la ignoraban como si fuera un mueble, la voz de Victoria resonó claramente en toda la sala. Últimamente, algunos habitantes de esta ciudad han perdido el norte. Decía que sus ojos buscaban a Amani con precisión depredadora. Han desarrollado ideas que les quedan grandes, creyendo que pueden desafiar a aquellos que nacieron para liderar. La multitud murmuró su aprobación mientras los teléfonos emergían discretamente para capturar lo que prometía ser otro momento viral. Pero creo en impartir lecciones que perduren, asegurándome de que se mantenga el orden y que el respeto se gane por los cauces adecuados. Su sonrisa era tan afilada que podía cortar cristal, y cada palabra estaba calculada para recordarle a Emani su posición de impotencia. La humillación fue en aumento a medida que avanzaba la noche. Cada insulto calculado estaba diseñado para destruir lo que quedaba de la dignidad de Emani. Victoria exigió servir personalmente cada plato en la mesa principal, asegurando así la máxima visibilidad de su sumisión. Mis queridos amigos, anunció Victoria durante el plato principal, con una voz que denotaba la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Quiero que todos conozcáis a alguien especial. Esta es Imani, un ejemplo perfecto de cómo las segundas oportunidades pueden enseñar valiosas lecciones sobre conocer el lugar que uno ocupa. Así pues, la introducción se realizó con ese tono condescendiente que suele reservarse para describir animales adiestrados que realizan trucos. Cuéntales a todos lo que has aprendido, Amani. Comparte tu nueva sabiduría sobre el respeto y el comportamiento apropiado. La petición se formuló como una sugerencia, pero todos en la sala entendieron que era una orden. Imani se quedó paralizada bajo el foco de 50 pares de ojos expectantes, el peso de su juicio oprimiéndole los hombros como una fuerza física. El rostro de su madre pasó fugazmente por su mente. Dorothy se levantó luchando por cada aliento mientras su hija permanecía allí, exhibida como un trofeo de sumisión. Las facturas del hospital iban en aumento. La cirugía no podía esperar mucho más, y este trabajo era su único salvavidas para mantener a su madre con vida. Todos sus instintos le gritaban que contraatacara para revelar quién era realmente y que sabía sobre la organización criminal que se hacía pasar por la alta sociedad. Pero el pitido constante de esas máquinas de soporte vital resonaba en su memoria, ahogando la voz de la rebeldía con el sonido de la necesidad médica. He aprendido, comenzó a decir en un susurro apenas audible, que cada uno tiene su lugar en este mundo. La multitud se inclinó hacia adelante, presintiendo la victoria y ansiosa por presenciar la capitulación total de alguien que se había atrevido a desafiar el orden establecido. La sonrisa de Victoria se ensanchaba con cada palabra, saboreando el momento como si fuera un buen vino. Pero mientras Amani seguía hablando, algo en su voz comenzó a cambiar, haciéndose más fuerte a pesar de las lágrimas que amenazaban con rodar por sus mejillas. He aprendido que algunas personas creen que pueden comprar el respeto, que el dinero puede comprar el derecho a humillar a otros sin consecuencias. Su mano se movió inconscientemente hacia su bolsillo, donde la servilleta bordada de su madre descansaba contra su corazón como un talismán. He aprendido que hay personas en esta sala que piensan que su riqueza las hace intocables, que sus crímenes nunca saldrán a la luz porque pueden comprar el silencio e intimidar a los testigos. La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados a medida que las implicaciones de sus palabras comenzaban a calar hondo. La expresión triunfante de Victoria se desvaneció al darse cuenta de que su momento de victoria se estaba transformando en algo completamente distinto. «Ya basta», espetó, y su voz rompió la repentina tensión como un chasquido de látigo. «Estás aquí para servir, no para dar lecciones de moral a tus superiores». Pero Amani ya no obedecía las órdenes de alguien cuyo poder se basaba en mentiras y dinero robado.
Se había llegado al punto de ruptura y algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder entre ellos. Tiene razón, señora Sterling, dijo Imani, y su voz ahora resonó con claridad en todos los rincones de la habitación. Estoy aquí para servir, pero no de la manera que usted piensa. Sacó su teléfono, y sus dedos se movían con torpeza sobre la pantalla, mostrando falta de práctica. Estoy aquí para impartir justicia, y esta está a punto de ser entregada caliente y fresca. La sala se llenó de murmullos confusos cuando los invitados comenzaron a darse cuenta de que el entretenimiento de la noche había dado un giro inesperado. El rostro de Victoria reflejó un abanico de emociones: confusión, ira y, finalmente, el frío miedo de alguien que de repente comprendió que había subestimado a su oponente. «¡Seguridad!», ella gritó, pero su voz quedó ahogada por el sonido del teléfono de Amani, conectado al sistema de sonido del restaurante. La voz de Marcus Washington llenó la sala con calma y profesionalidad mientras comenzaba a leer una orden judicial federal que había sido presentada esa misma tarde. La fiesta había terminado y el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La voz de Marcus Washington llenó el atónito silencio del comedor de Lejardan con la autoridad de la ley federal. Cada palabra atravesaba la atmósfera empapada de champán como un bisturí de cirujano. Damas y caballeros, les habla el abogado Marcus Washington en representación de la División de Delitos Financieros del Buró Federal de Investigaciones, FBI. Tenemos pruebas creíbles de blanqueo de dinero y conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos que involucran a varias personas presentes en esta reunión. La grabación continuó mientras los invitados buscaban frenéticamente sus teléfonos. Algunos llamaban a abogados, mientras que otros intentaban desesperadamente calcular su propia exposición a la organización criminal de Sterling. Victoria se quedó paralizada al frente de la habitación, su maquillaje perfecto incapaz de ocultar el terror que se extendía por su rostro como vino derramado sobre seda blanca. Una vez que Marcus entregó las grabaciones de Imani a las autoridades competentes, la investigación federal avanzó con la precisión y la velocidad de una operación militar. Los peritos contables del FBI pasaron 72 horas seguidas rastreando el rastro digital del imperio financiero Sterling, siguiendo el dinero a través de un laberinto de cuentas offshore de empresas fantasma y transacciones fraudulentas que abarcaban 3 continentes. La agente Sarah Chen, investigadora principal de la Unidad de Delitos Financieros, la había calificado como la organización criminal de cuello blanco más completa que había encontrado en 15 años de servicio federal. Estas personas no solo se saltaron las normas, le había dicho a Marcus durante la reunión informativa final. Crearon su propio sistema financiero diseñado específicamente para evadir impuestos, ocultar activos y blanquear dinero a escala industrial. La documentación era abrumadora tanto por su alcance como por su precisión. La constructora de Richard Sterling había estado cobrando sistemáticamente de más a la ciudad por proyectos de obras públicas, al tiempo que sobornaba a los inspectores para que pasaran por alto violaciones de seguridad que habían puesto en riesgo a innumerables trabajadores. Victoria había utilizado su red de organizaciones benéficas como tapadera para mover dinero sucio, desviando donaciones destinadas a albergues para personas sin hogar y hospitales infantiles para financiar su lujoso estilo de vida. La pareja había transferido más de $200 millones a cuentas en las Islas Caimán, Suiza y Luxemburgo utilizando una compleja red de empresas ficticias con nombres como Global Wellness Solutions e International Humanitarian Partners. Cada transacción había sido cuidadosamente diseñada para evitar ser detectada por los sistemas bancarios automatizados, pero el análisis humano reveló patrones que dibujaban un panorama claro de una intención criminal deliberada. Las habilidades de análisis financiero de Imani, perfeccionadas a través de años de cursos de MBA y aplicación práctica, habían demostrado ser invaluables para mapear la red criminal de Sterling. Había pasado 3 noches en vela creando hojas de cálculo y diagramas de flujo que rastreaban cada dólar desde su fuente ilegal hasta su destino oculto, construyendo un caso tan completo que incluso los abogados defensores más caros tendrían dificultades para generar una duda razonable. La belleza de los delitos financieros,
Le había explicado a Marcus mientras preparaban su presentación. Reside en que los delincuentes siempre dejan un rastro documental. No pueden evitarlo. Necesitan documentación para llevar un registro de sus propias mentiras. Su análisis había identificado 17 violaciones distintas de las leyes bancarias federales, cada una con posibles penas de prisión que podrían sumar cadena perpetua. Pero a medida que el caso federal cobraba impulso, Victoria Sterling lanzó su propio contraataque desesperado diseñado para desacreditar e intimidar a los testigos que construían la acusación en su contra. Investigadores privados habían estado siguiendo a Manny y Marcus durante días, fotografiando sus reuniones e intentando desenterrar información comprometedora que pudiera utilizarse para cuestionar su credibilidad. El FBI recibió denuncias anónimas que sugerían que las grabaciones eran falsas y que el material había sido plantado por exempleados descontentos que buscaban venganza. Victoria incluso se había puesto en contacto con el hospital donde Dorothy Rose estaba siendo tratada, sugiriendo que tal vez las dificultades financieras de la familia podrían hacerlos susceptibles a sobornos por parte de agentes federales que buscaban fabricar un caso contra empresarios inocentes. La guerra psicológica fue inmensa, diseñada para erosionar la fuerza de voluntad de Imani antes de que el caso llegara a juicio. Los abogados de Victoria habían presentado órdenes de alejamiento alegando acoso, mientras que su equipo de relaciones públicas filtraba historias que sugerían que una excamarera problemática estaba haciendo acusaciones falsas para extorsionar dinero a una familia prominente. Los ataques fueron coordinados y profesionales, y tenían como objetivo no solo la credibilidad de Imani, sino también su salud mental y la estabilidad de su familia. Ella quiere que te quiebres, había advertido Marcus durante una de sus conversaciones telefónicas seguras. Apuesta a que la presión te obligará a cometer errores o simplemente a rendirte por completo. Pero lo que ella no entiende es que cada ataque que realiza genera más documentación sobre obstrucción a la justicia. La pieza final provino de una fuente inesperada. El propio contable de Victoria, que llevaba años documentando discretamente las actividades ilegales de su clienta como seguro contra precisamente este tipo de investigación. Harold Brennan había trabajado para la familia Sterling durante más de una década, creando los instrumentos financieros que utilizaban para ocultar su riqueza y manteniendo registros detallados de cada transacción por si necesitaba protegerse de un proceso judicial. Cuando los agentes del FBI se presentaron en su oficina con una orden de registro, él les entregó cajas de documentos que corroboraban cada detalle del análisis de Imani. He estado esperando a que alguien finalmente investigue a esta gente, le dijo al agente Chen durante su interrogatorio. Lo que han estado haciendo no solo es ilegal. Es un insulto para todos los que pagan sus impuestos y cumplen la ley. El registro histórico ya estaba completo e irrefutable. Una montaña de documentos financieros, confesiones grabadas y testimonios de testigos que dibujaban un panorama de comportamiento criminal sistemático que abarcaba décadas. Victoria y Richard Sterling habían robado dinero de organizaciones benéficas, defraudado al gobierno con millones en ingresos fiscales y utilizado su riqueza para corromper a funcionarios públicos en todos los niveles del gobierno municipal. El expediente del caso constaba de más de 3.000 páginas, pero los hechos esenciales eran lo suficientemente simples como para que cualquier jurado comprendiera que la familia Sterling había construido su imperio sobre la base de mentiras, robos y el sufrimiento ajeno. Los fiscales federales confiaban en tener suficiente material para lograr condenas que resultarían en décadas de prisión y la confiscación total de la fortuna Sterling. Cuando las noticias sobre la investigación comenzaron a filtrarse a los medios de comunicación, Victoria hizo un último intento desesperado por comprar su libertad frente a la justicia. A través de intermediarios, le ofreció a Manny un pago de $100,000 a cambio de que se retractara de su testimonio y admitiera que las grabaciones habían sido falsificadas. La oferta venía acompañada de veladas amenazas sobre lo que podría ocurrir con la atención médica de su madre si se negaba a cooperar, pero también de promesas de pagos continuos que podrían resolver de forma permanente todos los problemas de salud de Dorothy Rose. Piensa en lo que realmente importa. El mensaje decía:
La vida de tu madre vale más que un concepto abstracto de justicia. Pero la respuesta de Imani había sido rápida e inequívoca. La justicia no era abstracta cuando significaba impedir que otras familias fueran destruidas por personas que creían que su riqueza las ponía por encima de la ley. La red que habían tejido para ocultar sus crímenes ahora los arrastraba hacia abajo con una fuerza inexorable. El imperio de corrupción de Victoria Sterling se desmoronaba mientras los fiscales federales preparaban cargos que cambiarían la forma en que se procesaban los delitos financieros en los tribunales. Mañana, las esposas se cerrarían sobre muñecas más acostumbradas a brazaletes de diamantes, y comenzaría un nuevo capítulo en la lucha por la justicia. El gran salón de baile del Hotel Metropolitan se había transformado en un resplandeciente templo de la filantropía donde 200 de los ciudadanos más influyentes de la ciudad se habían reunido para la gala benéfica anual de Victoria Sterling en beneficio de los hospitales infantiles. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz cálida sobre las mesas cubiertas con manteles de seda, mientras los camareros se movían entre la multitud llevando champán y canapés cuyo precio por bocado superaba el gasto de muchas familias en la cena. Victoria se situaba en el centro de todo, resplandeciente con un vestido de laurón hecho a medida que ceñía su figura como plata líquida, aceptando elogios y donaciones con la gracia de alguien nacida para acaparar la atención. Esta noche celebramos el poder de dar, anunció a la multitud reunida, con una voz que denotaba la autoridad de alguien a quien nunca se le había negado nada de lo que deseaba. Celebramos la responsabilidad que conlleva el éxito y la obligación de ayudar a los menos afortunados que nosotros. Su audacia era impresionante. El espectáculo de una ladrona que predica la generosidad mientras se presenta como defensora de los desfavorecidos. Los equipos de televisión locales captaron cada momento de su actuación, transmitiendo en directo a los espectadores de toda la ciudad, que no tenían ni idea de que estaban viendo a una maestra del crimen en sus últimas horas de libertad. El discurso de Victoria sobre la compasión y la responsabilidad social provocó un estruendoso aplauso de un público que incluía jueces, políticos y líderes empresariales que pronto tendrían que responder a preguntas incómodas sobre sus propias conexiones con el imperio Sterling. No debemos olvidar jamás, prosiguió Victoria, elevando la voz con una emoción ensayada, que una gran riqueza conlleva una gran responsabilidad. Sus palabras resumaban falsa sinceridad mientras señalaba a los expositores de donaciones, que mostraban fotografías de niños enfermos y familias sin hogar. Debemos utilizar nuestros recursos no solo para enriquecernos, sino para construir un mundo mejor para las generaciones futuras. Llegó el momento decisivo, disfrazado de una invitada más que se abría paso entre la multitud. Imani Rose entró en el salón de baile, no por la entrada de servicio que había utilizado durante meses, sino por la puerta principal, caminando con la seguridad de alguien que pertenecía a ese mundo de poder y privilegios. El uniforme negro de camarera que la había hecho invisible para esa gente había desaparecido. En su lugar, lució un traje de negocios azul marino a medida que la transformó de sirvienta a igual. Su postura irradiaba la autoridad que provenía de años de formación MBA y meses de meticulosa preparación. La transformación fue tan completa que varios invitados que la habían observado innumerables veces ahora se sentían atraídos por su presencia, percibiendo algo diferente en la mujer que se movía entre ellos con tanta discreción. La sonrisa triunfante de Victoria se desvaneció al ver a Imani acercarse al escenario. El reconocimiento cruzó su rostro como un relámpago antes de la tormenta. Damas y caballeros, la voz de Imani se abrió paso entre la charla del salón de baile con la claridad de alguien entrenado para dirigir salas de juntas. Soy la doctora Imani Rose y esta noche tengo algo importante que compartir con ustedes. La multitud se giró como una sola, atraída por la inesperada interrupción de su velada cuidadosamente coreografiada. Victoria se dirigió hacia el micrófono, con la clara intención de recuperar el control del evento. Pero Imani ya hablaba con la clase de autoridad que proviene de poseer información capaz de cambiar vidas. Muchos de vosotros me conocéis como la camarera que os atendió las mesas, la mujer invisible que os trajo las bebidas y limpió vuestros desastres. Pero lo que usted no sabe es que tengo un MBA de la Escuela de Negocios de Harvard.
Un murmullo de asombro recorrió la sala cuando los invitados comenzaron a darse cuenta de que su velada de autocomplacencia estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto. El rostro de Victoria reflejaba una serie de emociones: confusión, rabia y, finalmente, el frío terror de alguien que de repente comprende que su mundo se desmorona en tiempo real. «Seguridad», gritó, pero su voz fue ahogada por el sonido de Amani conectando su teléfono al sistema de sonido del salón de baile. La voz grabada de Richard Sterling llenó el espacio. Hablaban con naturalidad sobre técnicas de blanqueo de dinero con el entusiasmo de un artesano que describe su arte. «La clave está en la superposición de capas», resonó su voz en las paredes doradas. Y para cuando alguien intenta rastrear la propiedad, el rastro documental conduce a un apartado postal en las Islas Caimán. A medida que las grabaciones continuaban dibujando un panorama de comportamiento criminal sistemático que abarcaba décadas, la confusión del público se transformó en algo cercano al horror. Eran sus amigos, sus socios, sus compañeros pilares de la comunidad, hablando con naturalidad de crímenes que habrían enviado a ciudadanos comunes a prisión de por vida. La voz de Victoria se unió a la sinfonía de incriminaciones, riendo mientras brindaba por interpretaciones creativas de la ley tributaria, mientras sus invitados asentían como conspiradores en una reunión de planificación. «Algunos de nuestros activos más líquidos se tomarán unas largas vacaciones en Suiza», anunció alegremente su voz grabada. «Al menos hasta que se resuelva esta desafortunada investigación de la SEC». El momento fue perfecto, el contexto innegable y las implicaciones asombrosas para todos los presentes. Imani se irguió en el podio como una fiscal que pronuncia sus alegatos finales. Su voz era tranquila y profesional mientras desmantelaba metódicamente la fachada de respetabilidad que había protegido a la familia Sterling durante décadas. «Se han robado más de $200 millones de organizaciones benéficas destinadas a ayudar a niños enfermos, familias sin hogar y víctimas de desastres», anunció sus palabras con claridad, llegando a todos los rincones del salón de baile y a las cámaras de televisión que transmitían en directo por toda la ciudad. El dinero donado por ciudadanos comunes que creían estar ayudando a los menos afortunados fue desviado a cuentas en paraísos fiscales utilizadas para comprar yates y mansiones, mientras que los niños sufrían en hospitales con fondos insuficientes. Proyectó gráficos financieros y registros de transacciones en las pantallas de proyección del salón de baile. Cada documento supone un clavo más en el ataúd de la imagen pública cuidadosamente construida de Victoria. Las lámparas de araña parpadearon como si la habitación misma se estremeciera ante el peso de la verdad que se pronunciaba. Y entonces las puertas se abrieron de golpe y los agentes del FBI entraron en tropel, mostrando sus placas, que brillaban bajo la luz cristalina como medallas de la justicia que por fin llegaban a cobrar lo que les correspondía. La agente Sarah Chen encabezó el desfile de las fuerzas del orden federales, y su voz se abrió paso entre el caos con una autoridad propia de la experiencia. «Victoria Sterling, queda usted arrestada por conspiración para cometer fraude, evasión fiscal y fraude contra organizaciones benéficas». El frío chasquido del acero reemplazó el suave tintineo de las joyas. El sonido de la justicia reclamando lo que le corresponde. El maquillaje perfectamente aplicado de Victoria comenzó a correrse mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, y las cámaras capturaron cada momento de la caída en desgracia de la millonaria. Mientras los agentes federales se la llevaban, la compostura de Victoria finalmente se quebró por completo. La mujer que había infundido respeto mediante el miedo y la intimidación quedó reducida a sollozos implorantes de clemencia que cayeron en oídos sordos. «No lo entiendes», gritó, mirando a Imani con una desesperación que rayaba en la locura. «Te di la oportunidad de conocer tu lugar. Te ofrecí dinero». Su voz se elevó hasta convertirse en un alarido que resonó en las paredes del salón de baile como el grito de un animal herido. Pero Amani permaneció impasible, con expresión serena mientras veía cómo la justicia finalmente alcanzaba a alguien que se había creído intocable durante demasiado tiempo. Las lágrimas recorrían el rostro de Victoria. La misma humillación que una vez había infligido a otros ahora volvía con creces.
El público se quedó paralizado por la incredulidad mientras los tacones caros resonaban contra los suelos de mármol y los invitados comenzaban a salir, muchos de ellos ya calculando su propia exposición a la investigación federal que seguramente seguiría. Imani permaneció en el podio, contemplando los restos de lo que una vez pareció una fortaleza impenetrable de riqueza y privilegios. La mujer que había sido desestimada como una simple camarera había demostrado que el conocimiento era el mejor igualador, que la verdad podía derribar la dinastía que había construido sobre el engaño. En el silencio que siguió, la verdad se impuso a la riqueza, y la justicia finalmente tuvo un rostro. 6 meses después de la gala del Hotel Metropolitan que conmocionó a la ciudad hasta sus cimientos, el juzgado federal bullía de periodistas y espectadores ansiosos por presenciar el acto final del drama Sterling. El mazo de la jueza Margaret Thompson resonó en la abarrotada sala del tribunal mientras dictaba sentencias que cambiarían la forma en que se procesaban los delitos de cuello blanco en Estados Unidos. Victoria Sterling. Por la presente se le condena a 15 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La jueza pronunció su voz portando el peso de una justicia largamente postergada. Richard Sterling, usted queda condenado a 20 años de prisión federal por su papel como artífice de esta organización criminal. La pareja que una vez se había ganado el respeto mediante el miedo y la intimidación, ahora vestía monos naranjas, su imperio reducido a cenizas y su futuro se medía en décadas tras las rejas. La audiencia de decomiso que siguió fue igualmente devastadora para el legado de Sterling. Los fiscales federales habían rastreado cada dólar robado a través del laberinto de cuentas offshore y empresas fantasma, recuperando $200 millones en efectivo, propiedades e inversiones que serían distribuidos a organizaciones benéficas y víctimas que habían sufrido bajo su régimen de avaricia. La mansión Sterling, su colección de vehículos de lujo y el yate que Victoria había bautizado como Intocable fueron confiscados por agentes federales. La ironía no pasó desapercibida para nadie de los presentes. La misma riqueza que habían utilizado para corromper a funcionarios y silenciar a las víctimas ahora financiaba el sistema judicial que los había derribado. Imani Rose se encontraba en las escaleras del juzgado, ya no como la camarera invisible que había sido despedida y humillada, sino como la denunciante cuyo coraje había expuesto. Décadas de corrupción sistémica. El cheque de indemnización que llevaba en su maletín representaba $2 millones en compensación por los salarios perdidos y el sufrimiento emocional. Pero, lo que es más importante, representó una confirmación de que su lucha había valido la pena. Las facturas médicas de Dorothy Rose eran ahora un recuerdo. Su tratamiento contra el cáncer, completo y exitoso gracias a la seguridad financiera que tanto le costó conseguir. Las máquinas que antaño marcaban el ritmo del tiempo prestado con sus pitidos, ahora permanecían en silencio en los almacenes del hospital, con su trabajo terminado. La transformación en la vida de Amani fue tan dramática como la caída de sus antiguos torturadores. Rose Financial Consulting ocupaba una oficina reluciente en pleno centro de la ciudad. Su declaración de misión grabada en letras doradas en la pared del vestíbulo. Empoderar a las comunidades a través de la justicia financiera. La firma se especializaba en ayudar a empresas propiedad de minorías a desenvolverse en el complejo mundo de las finanzas corporativas, al tiempo que proporcionaba servicios gratuitos a familias que luchaban contra las deudas médicas y las prácticas crediticias abusivas. El equipo de analistas de Imani trabajó con la misma precisión que había derribado a los Sterins, pero ahora sus habilidades se utilizaban para construir en lugar de destruir. La sala de espera siempre estaba llena de emprendedores que buscaban orientación y de líderes comunitarios que planeaban proyectos de desarrollo económico que beneficiarían a barrios enteros. Lejardan sufrió su propia transformación drástica a raíz del escándalo Sterling. El despido de David Thompson fue rápido y definitivo. Sus años de encubrimiento de la discriminación finalmente le pasaron factura cuando los investigadores federales descubrieron su papel en el mantenimiento de la cultura de prejuicios del restaurante.
La nueva dirección le había ofrecido a Manny un puesto como consultor financiero encargado de garantizar que la remuneración de los empleados y las oportunidades de ascenso se basaran en el mérito y no en las conexiones sociales. Los camareros que antes temían denunciar las injusticias ahora trabajaban en un entorno donde sus voces eran escuchadas y sus contribuciones valoradas. Los cambios se extendieron por todo el sector de la hostelería, mientras otros establecimientos se apresuraban a examinar sus propias prácticas. La recuperación de Dorothy Rose había sido sencillamente milagrosa. Su cáncer retrocedía a pesar de recibir la mejor atención médica que el dinero podía comprar. Pasaba sus días como voluntaria en el centro comunitario, impartiendo clases de alfabetización a adultos a quienes se les habían negado oportunidades educativas en su juventud. Mi hija demostró a esta ciudad que la inteligencia y la determinación importan más que el linaje y las cuentas bancarias. Dorothy se lo contaba a cualquiera que quisiera escucharla. Ella demostró que la justicia no es solo una palabra en los libros de leyes. Es algo por lo que vale la pena luchar, sin importar el costo. En una tranquila tarde de martes, Imani regresó al Jardín no como empleada ni consultora, sino como clienta, para celebrar que su madre gozaba de buena salud. Llevaba el mismo traje azul marino de la noche en que había destapado la conspiración de Sterling, y en su bolso llevaba la servilleta blanca bordada con el nombre de la doctora. Imani Rose, MBA. Ya no es un recordatorio oculto de su valía, sino el trofeo de una batalla ganada contra todo pronóstico. La camarera que les trajo el vino era una joven negra cuya postura segura y comportamiento profesional hablaban de las oportunidades que habían surgido gracias a los cambios que el coraje de Imani había desencadenado. Mientras madre e hija alzaban sus copas en un brindis por la supervivencia y la justicia, Imani reflexionó sobre el camino que las había llevado hasta ese momento. La mujer que una vez temió por la vida de su madre ahora estaba sentada en el mismo comedor donde Victoria Sterling había intentado quebrar su espíritu. Pero Victoria se había ido. Su influencia ha desaparecido. Y en su lugar surgió una nueva generación de líderes que comprendieron que el verdadero poder residía en el coraje de defender lo que era.